Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos. El día de hoy, bienvenidos de nuevo a este webinar en la edición que hemos hecho en el Instituto Latinoamericano de los Cereales. Mi nombre es Luis Cervera, tengo el gusto de ser director general y presentarles el día de hoy a nuestro ponente y moderar las preguntas que tenemos hasta el final. De nuevo, muchas gracias, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a platicar de un caso muy particular que siempre ha estado en boga de la industria alimentaria y que vale mucho también la pena verla desde ese punto de vista de lo necesario que es. Me refiero a la inocuidad alimentaria y la gobernanza que debe haber, no solo con los cereales, sino con toda la cadena alimentaria, pero particularmente hoy que conozcamos un poquito cómo esto ha formado parte de la cadena de los cereales. No sé si lo sepan, pero alimentos tan básicos como la harina, como una tortilla, como ciertos procesos de panificación, necesitan estar regulados. Y hay una norma oficial mexicana, en el caso de México, hay normas similares en Chile, en Perú, Ecuador, que justamente regulan, ¿para qué? Para que el consumidor final tenga un producto viable, inocuo y que le haga bien. Entonces, con esto, déjenme, antes de poderles presentar a nuestro invitado de hoy, platicarles varias cosas. Como saben, estamos en la tercera sesión de estos webinars. Nos falta todavía varios más de aquí a que nuestro año acabe. Muchos me han preguntado sobre una constancia de participación. Se lo repito, con mucho gusto se las vamos a dar. Cuando hayamos cumplido 5 webinars, con mucho gusto se las estaremos preparando y se le manda para todos. La segunda, me preguntan si esto después estará en las redes. Yo les digo que sí, nos toma un tiempo en que hacemos las ediciones para el video, pero cuenten que también lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra página web, donde podrán ver todo esto que estamos platicándoles este día. Solo haciendo una pequeña recapitulación, hemos tenido el gusto de tener al maestro Conca en nuestro primer webinar, tuvimos a Michelle Lefebvre en nuestro segundo webinar platicándonos sobre pasta, y hoy un poquito queremos hacer una línea para ir conectando desde dónde sale, desde dónde se producen los cereales. Después vamos a ir presentando cómo se consumen, sobre todo qué tantos derivados tenemos con los cereales, y el día de hoy tenemos que hacer esta pequeña pausa en cómo está el proceso de inocuidad alimentaria, por qué tenemos cereales, por qué comemos cereales, y quién mejor que un gran amigo de hace muchos años, el maestro Sergio Ernesto Gutiérrez Cerdán, pero déjenme platicarles más de él como un experto que se ha dedicado por muchísimos años, con ya son más de 15 años que se dedica a la docencia, es un especialista facultado y con la certificación que se necesita para poder hacer comercio de inocuidad y de calidad de los alimentos en Michigan. Ha tenido muchísima preparación en temas de mercadotecnia, de comercialización por el Tecnológico de Monterrey, y de la misma manera se ha encargado de ser una de esas personas base que participan siempre desde el punto de vista académico a el desarrollo precisamente de cómo estamos haciendo los alimentos, por qué estamos consumiendo los alimentos que se hacen, por qué le ponemos a las cosas lo que le debemos poner. Y es eso lo que quiero que hoy podamos ver, que Sergio nos lleve de la mano en este proceso de por qué lo que comemos no lo comemos de una manera, por qué tiene que prepararse de la manera, y creo que es algo muy bueno, porque finalmente vamos a conocer más de lo que está en nuestra parte, y por qué tenemos una alimentación que vale la pena decirlo. Hoy somos más longevos. ¿Por qué? Porque comemos mejor. Sí, porque hay mejores medicinas, pero también sabemos cuidarnos y sabemos que estamos consumiendo día a día. Quiero seguir, no sin antes darle las gracias brevemente a nuestros patrocinadores que hacen posible que también podamos llegar, a Mulenquemí, darle las gracias como cada webinar, a Buehler y Stern, que nos han confiado también en esta tarea de darles a ustedes la información para que ustedes, sobre todo el consumidor final, haga la decisión de lo que está consumiendo, pero con conocimiento de lo que tenemos. Pues bien, sin más, déjenme entonces poder pasar a que Sergio se pueda presentar, y con esto que lo puedan saludar, y con eso estaremos dando inicio. Sergio, bienvenido, muy buen día, aquí estamos listos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la presentación. Pues, como ya lo había comentado, Luis, pues soy profesor del Politécnico. Me he dedicado últimamente casi 15 años a dar clases. Estuve algún tiempo en la industria, sobre todo en la parte de los sabores, y yo inicié realmente como en el área de operaciones, ¿no? En la producción, control de calidad, y el tiempo me llevó a la regulación. Y ya la regulación, pues, fue un área que me interesó, que me gustó bastante.
me di cuenta que hace falta mucho esa parte de participar en los procesos normativos, regulatorios, de las leyes, por parte de nosotros como área técnica, ¿no? Que conocemos esa parte que es fundamental para poder tener leyes, reglamentos más acordes a lo que respondan no solo a todas las áreas, ¿no? A la parte de la industria, del consumidor, el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, el tema que voy a tratar y voy a tratar de pues, plantear en esta sesión es precisamente cómo poder plantear un equilibrio, un conjunto, una relación entre lo que es la inocuidad alimentaria y la gobernanza. Y no solamente la aplicación de leyes, ¿no? O de reglamentos, sino realmente una gobernanza. Eso es lo que deberíamos al final llegar a tener dentro de un sistema alimentario. Así es, amigo. Entonces, sí. Así es, no, pues dale, somos todos tuyos y mil gracias por estar aquí, por compartirnos lo que sabes. Somos todo oídos y recuerden, hasta el final está abierto este chat para hacer preguntas y con mucho gusto, Sergio, aquí está para poner todas esas dudas claras. Sergio, por favor. Gracias. Listo. Bueno, como les comentaba Luis, el tema que vamos a plantear es la inocuidad alimentaria y la gobernanza, ¿no? En el caso de los cereales. En realidad, inocuidad alimentaria y gobernanza son dos conceptos ya bastante conocidos por muchos de nosotros. No son nuevos, no son conceptos que sean de reciente creación. La inocuidad alimentaria, si bien no existía como concepto, por ejemplo, en la época primitiva de los primeros seres humanos, pues sí existía como tal una inocuidad, ¿no? No estaba formada en leyes, ni en reglamentos, ni determinaciones científicas o en análisis de laboratorio. Pero finalmente los primeros individuos que salían a cazar y a obtener sus alimentos, pues lo mínimo que pretendían y que querían que no les ocurriera es que se convirtieran en el alimento de su alimento, ¿no? Y ahí se perdía la inocuidad como tal alimentaria, ¿no? Era evitar el peligro, ¿no? La gobernanza, por otro lado, es un concepto que también no es nuevo, se empezó a hablar de ella alrededor de los años 90, en el siglo pasado, y en lo que, bueno, se empezó a trabajar en muchas otras áreas de las actividades humanas y de la reglamentación, y lo interesante, lo nuevo es cómo poder involucrar realmente la gobernanza, insertarla en la inocuidad de los alimentos y de esa forma tener realmente un sistema que nos pueda funcionar para todos los actores que están involucrados en todo el sistema alimentario. Vamos a hablar de alguna forma, tratarlo de plasmar en el caso de los cereales, y como les comentaba, son términos que, aunque ya se tienen conocidos, realmente no se han trabajado mucho más que de manera reciente, ¿no? Entonces sí es un área de oportunidad importante para trabajar y manejar, tanto en la que deben de participar tanto la academia, la parte tecnológica, como también otras áreas académicas como son las sociales, el propio gobierno, para poder tener una gobernanza pues factible, o como algunos dirían, una buena gobernanza, ¿no? Para empezar, y para ver la importancia que se tiene de los cereales, pues una frase como esta, ¿no? Históricamente, culturalmente, en distintas religiones, siempre aparece en los cereales, ¿no? Y son un pilar dentro del desarrollo de las civilizaciones. Las distintas culturas
la creación y la existencia de las distintas culturas en gran medida se basa por haber podido cosechar y obtener su fuente de energía primaria a través de los cereales, ¿no? Y de esto vamos a platicar un poco como para contextualizar o tener pues una referencia de qué tan importantes son los cereales en nuestros días, y lo han sido a lo largo de la historia, ¿no? Que se han plasmado en distintas etapas. También cómo estos cereales han impactado en distintas áreas, como en la propia inocuidad a lo largo del tiempo, cómo se desconocía de alguna manera algunos de sus pues, beneficios y otros efectos, o cómo desconocíamos el manejar de forma adecuada los cereales para que estos pudiéramos aprovecharlos de mejor manera y no tener consecuencias desastrosas, ¿no? En algunos casos. Entonces, voy a hablarles, por ejemplo, un poco de la historia de los cereales para que podamos contextualizar y ver la importancia que han tenido a lo largo del tiempo, que lo siguen teniendo en nuestros días, y cómo deberíamos de ver esta gobernanza e inocuidad en cuanto a los cereales. Por ejemplo, para muchos de nosotros quizá sepamos y tengamos conocimiento de que el maíz, ¿no?, es el cereal primordial en el desarrollo de América, ¿no?, de las culturas mesoamericanas. El maíz que es conocido como sea maíz, ¿no?, no es otra cosa más que literalmente la palabra sea maíz, o más bien la palabra maíz, significa lo que sustenta la vida, ¿no? Y entonces, pues tenemos este cereal dentro de la cultura mesoamericana que permitió el desarrollo de dichas culturas, ¿no? Tenemos ejemplos como, por ejemplo, como lo es las deidades, como aquí pongo en este caso, una de las muchas deidades que se encuentra en las que se plasmó la importancia del maíz como elemento, como alimento que daba sustento a la vida en las poblaciones, ¿no? El maíz en general pues provee de alimento para animales, para el ser humano, como materia prima. Es mencionado como, por ejemplo, en las deidades, como mencionaba, el Zinteotl, que es dios del maíz en la cultura mexica. Tiene una gran importancia en escritos como el Popol Vuh. Y si nos vamos hacia a los distintos países, muchos de países tienen dentro de sus escudos o en su heráldica la figura del maíz, ¿no?, como significando que es un elemento importante dentro del desarrollo y la cultura de esas naciones. Sin embargo, el maíz también lo podemos ver en otro tipo de escudos, por ejemplo, en estas instituciones que están enfocadas a la nutrición, a la salud. Ahí lo podemos encontrar no solamente al maíz, sino también algunos otros cereales, como pongo aquí el ejemplo de una institución muy reconocida en México, ¿no?, en donde prácticamente en su escudo está formando, lo conforman algunos elementos de los cereales o de los cereales más importantes en el desarrollo de las culturas en el mundo. Sin embargo, también los cereales han tenido eventos, ¿no?, eventos no muy agradables, pero no producidos por ellos, sino por el desconocimiento que en su momento teníamos o se tenía de cómo manejarlos, de cómo almacenarlos, de cómo mantenerlos en buenas condiciones, cómo evitar el desarrollo de microorganismos y de agentes patógenos que después iban a ser transferidos mediante el consumo de ellos a las personas. Quizá algunos de ustedes sepan, y por historias, incluso por
películas y taquilleras, digamos, o comerciales de los juicios de Salem, ¿no? Y sobre todo en las épocas de Día de Muertos y Halloween, pues es común tener ese tipo de películas o encontrar ese tipo de películas en la cartelera, ¿no? Sin embargo, hay estudios que indican que realmente estos juicios de Salem, que pudieron ser una consecuencia política, social, en este caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde se dieron estos juicios en un poblado de Massachusetts, realmente no era una posesión diabólica de personas, ¿no? En la mayoría mujeres, sino del consumo de centeno que estaba contaminado con un microorganismo que era eh, la visera, déjenme ahorita les digo porque esta sí es importante, Claviceps purpúrea, y que lo que hacía era pues provocar alucinaciones, ataques epilépticos, algo que para los pobladores en ese momento pues les parecía una posesión pues demoníaca o de alguien, de un poder siniestro, ¿no? Los cereales entonces también han participado en esa parte, de nuevo, no, como les digo, no por provocada por ellos como tal, ¿no? Por el alimento, sino por estas deficiencia en las prácticas de su manejo y de su almacenamiento durante su consumo por estas poblaciones. Lo mismo pasó en Europa, ¿no? Europa y Asia, ¿no? Tenemos ahí que uno de los principales cereales que permitieron el desarrollo de las culturas, tanto en Medio Oriente como ya en Europa, pues el trigo y la cebada. El trigo y la cebada como cereales importantes fueron los que se cultivaron y a través ya de la invención de la agricultura por las poblaciones, por los grupos humanos, para poder tener esta fuente de alimentación rica en energía que permitía el desarrollo y la sustentabilidad de los seres humanos, ¿no? El principal cereal en esta región pues fue el trigo, la cebada, y realmente dentro de la cultura romana es de donde surge el nombre que ya se le da a todos los cereales, tanto al trigo, cebada, maíz, arroz, etcétera, ¿no? Y proviene de la diosa Ceres, la diosa romana de la agricultura, del crecimiento de las plantas, de las buenas cosechas. Esta diosa es lo que representaba para los romanos, y de ahí proviene el nombre de cereales. Igual podemos ver que es importante este alimento, los cereales en el mundo. Incluso instituciones reconocidas, importantes, que trabajan en pro de la alimentación, de la agricultura, pues tienen en su heráldica, en su identificación, a este grano de cereal, ¿no? Como lo podemos ver en el logo que nosotros ya conocemos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Al igual que en el caso de América, también teníamos, era importante empezar a poder regular y pues normar el uso, la utilización, la compra, venta de los cereales, primordialmente en este caso del trigo y la cebada. Y probablemente algunos historiadores dicen que la ley que se conoció como The Assize of Bread fue la primera ley
que regulaba el comercio del trigo y de la cebada y de la cerveza. Esta ley se estableció en Inglaterra y permitía esta primer regulación estrictamente comercial. No era una regulación sanitaria, no era una regulación para ver si hacía, cómo asegurar la inocuidad de los productos, en este caso del pan o de la cerveza o de los granos, sino si era una regulación que se centraba más en el comercio, en ver que se pudieran vender estos granos y el pan y la cerveza con las características que pedía en ese tiempo el consumidor. Es probablemente una de las primeras leyes que habla del fraude alimentario, aunque todavía no teníamos este concepto, no se tenía en ese tiempo, en la Edad Media, este concepto del fraude alimentario. Sin embargo, es una ley que en principio se basaba en esta premisa de poder establecer o medir adecuadamente las cantidades, la calidad, el precio de los granos y en este caso del trigo y de la cebada. Y como también en el caso de América, pues hubo episodios relacionados con el consumo de cereales, en este caso de centeno, que fueron eventos importantes desde el punto de vista de la salud, ¿no? Igualmente, no provocado por algo inherente al maíz, perdón, al grano de cereal, sino por su deficiente manipulación, el desconocimiento de las medidas higiénicas, sanitarias que deberían de observarse en el almacenamiento de los granos. Y en este caso es muy conocido, por ejemplo, en la parte europea, en la Edad Media también, lo que se conoció como la enfermedad de San Antonio, o el fuego de San Antonio, o la fiebre de San Antonio. Y era una enfermedad que afectaba primordialmente a la gente de escasos recursos, que tenía como consumo principal el pan de centeno, y que este pan de centeno estaba contaminado con el mismo microorganismo que contaminó los cereales en el caso de los juicios de Salem, es la Claviceps purpurea, pero en este caso lo que provocaba era lo que se le llamó en su momento ergotismo, y era un ergotismo gangrenoso que desafortunadamente perdía las personas que lo padecían por periodos largos, porque no dejaban de comer centeno. El pan era uno de sus principales fuentes de alimentación, y por lo tanto estaban continuamente ingiriendo esta toxina que les provocaba pues pérdida de extremidades, los dedos, de las manos, de los pies, o prácticamente la pierna, ¿no? Entonces, era un problema de salud en su momento, y se le llamó el fuego de San Antonio porque los frailes pues de la orden de San Antonio eran los que trataban a estas personas que caían enfermas, ¿no? Entonces, tenemos también por ahí, en parte de la historia de los cereales, de su importancia en la nutrición como elementos de comercio, pues sí, algunos eventos relacionados con la salud, pero que de nuevo no eran provocados porque el cereal fuera un alimento no apto, sino porque lo hacíamos no apto al no tenerlo en buenas condiciones. Y también podemos hablar de el lejano oriente o Asia, ¿no? Donde el principal cereal pues es el arroz, ¿no? El arroz, que es pues un alimento común en toda la cultura oriental, Japón, China, Corea, en toda esta parte del
del territorio de Asia, y que también pues tenían sus, era es un cereal importante históricamente también, al igual que en las otras regiones, pues estaba muy relacionado con sus deidades, con los dioses que tenían en la cultura. Y por ejemplo, en el Japón existía, se conoce al dios de Inari o Inari, que es otra forma de decirlo, y pues era el dios de la fertilidad, de la agricultura, el dios del arroz, de los oros, de la industria y del éxito. El éxito en todas de manera genérica, ¿no? Entonces, es un elemento de gran importancia cultural, histórica, nutrimental, como lo veremos más adelante. Y bueno, también ha habido en la historia reciente algunos eventos no muy agradables, de nueva cuenta no provocados o no ocasionados por el alimento como tal, por el arroz en este caso, sino por las actividades o consecuencias de la actividad humana que afectaron en su momento las plantaciones de arroz y su inocuidad y la seguridad para el consumo de ellos, del grano, como lo fue, algunos de ustedes recordarán, en los sucesos de Fukushima, en la planta nuclear de Fukushima, provocada pues por un evento natural, un terremoto que provoca un tsunami y que afecta a esta planta nuclear, provocando un evento de una explosión dentro de la planta que a la larga pues afectó a algunas hectáreas de producción de plantaciones de arroz. Entonces, los tres pilares del desarrollo humano, podríamos bien decir que es el maíz, el trigo y el arroz, como cereales, que proporcionan buena cantidad de energía, que nos permiten tener, sustentar la vida en las regiones, y que pues son de gran importancia y de gran valor, ¿no? No solo en muchas de las actividades humanas. Y no hay una forma más clara de poder pues corroborar esto, es que cuando uno ve los datos estadísticos de producción de granos, de alimento en el mundo de cultivos, los tres principales, los que casi se llevan el 50% de la producción primaria de cultivos en el mundo, son precisamente de los que acabamos de mencionar: el maíz, el trigo y el arroz. Son granos importantes, son cereales que se utilizan tanto para la alimentación humana, la alimentación en algunos casos animal, y en la industria de alimentos, ¿no? En la elaboración de infinidad de productos alimenticios que consumimos a diario, ¿no? De alguna manera, cada uno de nosotros. La producción de cereales, si bien aquí en el último reporte del 2022 que tiene registrado hasta el 2020, la FAO nos indica que alrededor de 9.3 millones de toneladas se produjeron en el 2020 de cultivos. De ese 9.3 billones de toneladas, el 50% está repartido entre estos cuatro, ¿no? El azúcar de caña, el maíz, el trigo y el arroz. Y enfocándonos exclusivamente en estos tres de aquí, que son los principales cereales, pues alrededor de 3 billones de toneladas fueron producidas de esos cereales. Los cereales, entonces, son realmente son ese pilar, ¿no? En las culturas para el desarrollo de las culturas. Son aportadores de energía, como lo podemos ver en esta tabla.
en distintos productos que están a base de cereal. Los cereales son una buena fuente de energía, una muy buena fuente de energía. También proteína, grasas, en menor proporción vitaminas y minerales. Sin embargo, ahí es donde radica la importancia de que el trabajo de tanto nutriólogos, médicos, ingenieros en alimentos, la parte técnica, pueda establecer pues, diálogos para poder tener una alimentación más rica y balanceada para la población, incluso sociólogos y psicólogos y comunicólogos, porque no solamente se trata de decir, bueno, los cereales son una fuente de energía impresionante y nada más, sino son una fuente de energía importante, son un elemento que aporta nutrición a los individuos y que se pueden combinar con muchos otros alimentos para tener pues una dieta adecuada, ¿no? Si nos pasamos al punto de vista, a la visión de lo que son pues la inocuidad en los cereales, me puse ahí yo a investigar algunos datos, ¿no? Déjenme decirles por qué. Alguna vez platicando con la doctora Karina, me decía que pues había que presentar algún tema importante. El doctor Luis Cervera le decía a la doctora Karina, hay que tener temas para que podamos lanzar dentro del instituto, ¿no? Del Instituto Latinoamericano de los Cereales, para transmitir información, comunicar información sobre los cereales, la importancia, los beneficios de los cereales, tener información que sea real, importante, y que nos pueda hablar sobre este campo de los cereales y su importancia para el ser humano y la nutrición. Y yo ahí en mi emoción le decía, bueno, pues es que hay que hablar también de esta parte de la regulación, de la inocuidad, de la gobernanza, y hasta ahí es donde salió este tema de la gobernanza. Me parece que es un tema muy importante, es muy poco trabajado, del cual se tiene mucho conocimiento, pero poca práctica, y que es algo que deberemos de empezar a trabajar, empezando aquí, por ejemplo, con los cereales, pero la gobernanza tendría que ir encaminada a todo el sistema alimentario en todas las fases del proceso. Y entonces, teniendo esta relación de gobernanza e inocuidad, es decir, bueno, ¿qué tan malos son los cereales, no? Si es realmente, si son realmente malos, ¿no? ¿En qué medida? Y entonces me puse a buscar en páginas donde podemos identificar estos notificaciones de alertas de inocuidad, de retiro de productos, inspección de alimentos, y bueno, pues buscando en páginas como la de la FDA, donde podemos encontrar estas alertas de inocuidad, o del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde vemos también alertas sobre inocuidad de productos, o hablando en la Unión Europea del sistema de alerta rápida de alimentos y piensos. No pude encontrar algo que nos hablara de los cereales. Hay una alerta en productos a base de cereal o en cereales provocado por algo inherente a los cereales, por algún ingrediente que se les tuviesen y que fuese dañino. Obviamente sabemos que no lo hay, ¿no? Lo que sí pude encontrar son aquellos alertas
si vemos lo que les acabo de platicar de la historia de los cereales, siguen siendo las mismas, el mismo tipo de alertas en la inocuidad de los cereales. Los microorganismos, su contaminación con agentes patógenos, la producción de micotoxinas que pudieran estar presentes en los productos, sobre todo en los granos, por su mal manejo, por su pues, deficiente manejo durante el almacenamiento y el transporte, por que no se considera que probablemente alguno de estos ingredientes se consuman, el consumidor final ya no les dan un tratamiento posterior porque no están pensados para que se les dé un tratamiento posterior, es que se consuman así, o el tratamiento es mínimo. Y pues lo que se ha vuelto como también algo de importancia en la población, que es el contenido de gluten, que finalmente es una proteína que es importante, que es necesaria para que el pan tenga esa esponjosidad, se pueda elaborar la masa, y que bueno, sí, es un elemento que para un grupo poblacional pues le puede causar una afectación en su estado de salud, y que es lo que pudiera ser un elemento de inocuidad importante, que se tiene que observar, que se tiene que comunicar claramente al consumidor y decirle que esta característica afecta solamente a algún tipo de población que se ve que tiene esta sensibilidad a este ingrediente. Por lo demás, tendremos que trabajar en la inocuidad, pero en los procesos, en la elaboración del producto, en las condiciones higiénicas durante el proceso de manufactura, ¿no? En comunicar adecuadamente la información de los ingredientes y de los productos que estamos elaborando. Ahí es donde está la inocuidad, como en muchos otros alimentos, ¿no? En el caso de los cereales. Los cereales, bueno, para hablar un poco en términos de la inocuidad, pues tendríamos que decir que la inocuidad en términos generales no es la ausencia del peligro, no es tener un alimento libre de cualquier peligro físico, químico, biológico, sino es esta condición, y esta es la parte que es importante como que enfatizar, es la condición aceptable y tolerable de riesgo de que pierda mi condición de salud cuando consumo un alimento. Y es lo que tenemos que verlo desde esa perspectiva. No es tener un alimento libre de peligros, sino es ese alimento que vamos a consumir y que es una condición aceptable, tolerable, de que probablemente ese alimento me produzca un daño, pero es una condición aceptable, es un riesgo, es un nivel de riesgo en el que la probabilidad pues finalmente es muy baja, ¿no? En el consumo de los alimentos. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos ahora es común, ¿no? Que bueno, no es que sea común, es que ahora en las normas nos han dicho, sobre todo la norma de etiquetado, nos ha puesto esta situación de que los ingredientes, hay unos nutrimentos críticos, ¿no? El azúcar, las grasas trans, el sodio, ¿no? Y que un alimento tiene un exceso en grasas trans, o un exceso en sodio, o un exceso en azúcares, ¿no? Y pues los cereales pues no se escapan de esta normatividad, ¿no? Y invariablemente tenemos cereales que tienen exceso de calorías, exceso de azúcares, ¿no? Y pues nos da la impresión
de que es un alimento que aparentemente no es inocuo porque va a afectar a nuestra salud en cuanto a pues la obesidad, ¿no? Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, que es algo que, pues que ya se considera una enfermedad no transmisible, ¿no? Y que, bueno, pues provoca morbilidad en muchas personas, eh, porque ya no se pueden mover de manera adecuada, ¿no? Están, pues, al tener un sobrepeso o la obesidad, pues no les permite pues este desarrollo y esta salud adecuada, ¿no? Sin embargo, esos términos que finalmente ya están en una norma, ¿no? Que están ya establecidos, se deben de seguir, ¿no? Distan mucho de hablar de tener un enfoque científico adecuado, ¿no? Había un médico astrólogo de la Edad Media que se conoció como Paracelso. No voy a nombrar su nombre real porque es muy largo y difícil de pronunciar. Solamente mencionaré que se llamaba Teofrastrus y se hacía llamar Paracelso. Y él decía, todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La diferencia está en la dosis, ¿no? Y entonces, pues eso nos está, si lo ponemos, si lo trabajamos un poco, reflexionamos, en principio cualquier alimento, si nosotros abusamos de él, si no llevamos una dieta adecuada, una actividad física, un estilo de vida diferente, pues a la larga nos va a provocar un daño, ¿no? Y ese daño pues va a estar en medida de la dosis que estemos tomando, ingiriendo, ¿no? Y entonces la palabra exceso dentro de esta parte del etiquetado pues está, en mi opinión, está mal planteada. Es diferente que pudiéramos hablar de alto, ¿no? Porque podemos hablar de exceso de azúcares, pero no decimos, por ejemplo, exceso de vitaminas o exceso de hierro o exceso de vitamina E o vitamina A, ¿no? Ahí manejamos más bien palabras como alto, con, ¿no? Con vitamina, ¿no? Otras palabras que nos hablan de una cantidad mayor de la ingesta diaria admisible o recomendada. Aquí a lo mejor deberíamos de plantearlo desde esa perspectiva en el caso de que tuviéramos que hacerlo así, ¿no? Es decir, bueno, es un alimento que es alto en energía, ¿no? Es alto en azúcares, es alto en sodio y trabajar también con la parte de la comunicación y el conocimiento hacia las personas para que pudieran realmente no percibir que el producto es un producto que tiene ciertas características y que dependerá de de su condición física, de su actividad que tenga, el cómo ir teniendo un alimento o una dieta que le permite ayudarse a tener una mejor nutrición. Entonces, esta condición que estamos hablando de la inocuidad, de esta condición aceptable, tolerable de riesgo, cuando consumo un alimento y que este alimento pueda provocar un daño, tanto un daño inmediato como a lo largo del tiempo, esta condición aceptable la vamos a lograr aplicando todo esto, pero no solamente esta definición que les estoy poniendo aquí, en realidad no es una definición eh, eh, pues eh, eh, desconocida en esta parte de la inocuidad, la han desarrollado. Sin embargo, acá es este último punto, la comunicación. Entonces, alcanzamos todo esto, pero con una comunicación adecuada. Creo que parte de los objetivos que tiene ICEreales es precisamente poder poner al alcance
de las personas, de los consumidores, de la industria, de la academia, este enlace de comunicación. Comunicar los beneficios, también los posibles riesgos o cuidados que se debieran tener en el consumo de alimentos y en cierta medida de los cereales, ¿no? Cuando aplique, ¿no? Cuando sea aplicable esta información, ¿no? Entonces, esta inocuidad, pues podemos darnos cuenta, no solamente es la parte técnica, no es solamente es el estudio de cómo se elabora el producto, cuáles son las condiciones de proceso, qué se tiene que llevar respecto a buenas prácticas de manufactura, equipos para lograr tener el alimento, el cereal, eh, con esas características y de valor sensorial en el producto terminado, sino también cómo comunicarlo, cómo hacer que la sociedad, a través de los propios organismos como el ICEDEALES o las instituciones de gobierno, comuniquemos de mejor manera pues la información sobre la nutrición, los beneficios, las características, el por qué un alimento debe de contener ciertos ingredientes, por qué no puede evitar que el alimento tenga un cierto contenido de grasas o de azúcares o de algún otro ingrediente. Estaba también, por ejemplo, viendo por ahí la definición de ultraprocesados. No vamos a entrar ahorita en detalle de si la definición está correcta o no, qué tan de acuerdo estamos, ¿no?, en la definición. A mí me parece que es una definición de repente ambigua en términos de que, por ejemplo, maneja que son la utilización de ingredientes que provienen de los alimentos y que los utilizamos para hacer otros alimentos, en donde agregamos además aditivos que pues son dañinos, ¿no? Entonces, son definiciones que se deben de trabajar, se deben de modificar, pero a partir de un trabajo en conjunto, no de una lucha de contrarios, porque al tener ese tipo de actividad debemos de llevar esta información eh, para poder crear una gobernanza, realmente una gobernanza que sirva para los fines del beneficio de las personas, ¿no? De la población, de las instituciones, de todos los actores de una sociedad, incluido la industria, el gobierno, la sociedad civil. De ahí es donde la gobernanza es importante. Y es por eso que la gobernanza de los sistemas alimentarios sí se ha venido trabajando desde el punto de vista conceptual, ¿no? Desde el 2008, probablemente desde antes. Ya decía que la gobernanza como tal, el término, pues se viene trabajando desde los años 90, pero esta gobernanza ya en parte de la gobernanza de los sistemas alimentarios tiene realmente es muy reciente. Es algo que es un término reciente, conceptualmente reciente. En la práctica yo creo que se está en ese proceso de poderlo plasmar en algo más práctico. Creo que es una gran oportunidad, por ejemplo, es el trabajar aquí o exponer este tema en cereales, porque es como abrir un poco el camino para ver qué tenemos que hacer. Yo debo ser muy honesto con ustedes. Es una idea que ya venía como que plasmando en mi cabeza de tiempo atrás, pero realmente es algo también nuevo para mí en términos generales. Es algo que
creo que tiene un potencial muy importante en el sector alimentario, en los sistemas alimentarios, para poder realmente que estos tres entes podamos trabajar en conjunto para tener realmente una gobernanza, no establecer leyes per se, ¿no? No tener, determinar, bueno, pues hay una norma que establece la forma en que se debe dar la información de los productos para poderlos identificar entre cuáles son buenos y cuáles son malos, ¿no? Sino sí crear las normas y establecer estos mecanismos que regulan, que llevan a cabo el cumplimiento normativo, pero basado en cuáles son los elementos que se deben de combinar, tanto como parte de las instituciones que pues están ahí para hacer, pues aplicar las normas, como aquellos agentes que pues están pues en visión, ven por el sector, por los agentes públicos o por la sociedad, ¿no? En su conjunto, y el sector privado, que es importante también, ¿no? Que tiene objetivos valiosos y que tendrán que ser o que tienen que ser contrastados en su conjunto con los otros dos actores para poder tener una regulación y una normatividad más aplicable, flexible, eh, asequible, ¿no? Que se pueda llevar a cabo y que no sea exclusivamente restrictiva, o que no vea todos los puntos dentro de estos tres agentes o actores dentro de la gobernanza. Aquí hay algunas definiciones de lo que es la gobernanza en los sistemas alimentarios. Eh, Frases importantes que me llaman la atención y que tendríamos que ir trabajando en conjunto con la sociedad civil, la academia, la industria, el propio gobierno, son que debemos de interaccionar. Estaba leyendo un artículo en una página eh, de, de nutriólogos, ¿no? Y pues, podía de alguna forma entender su visión, en el sentido de que hablaban de que los productos ultraprocesados son dañinos, ¿no? O sea, son un mal, ¿no? Y son alimentos que nos provocan incluso adicción, ¿no? Los comparaban en cierta medida con algún tipo de droga, pero no ven la otra parte, ¿no? O sea, lo entiendo porque en el sentido de que solamente ven lo que ellos como nutriólogos, quizá en la parte muy limitada o en un sector desde su campo de acción limitado, eh, observa, ¿no? Pero tenemos que contrastar, ¿no? Tenemos que decir, bueno, sí hay ciertas limitaciones, hay elementos importantes dentro de la nutrición que se tienen que tomar en cuenta, pero también está la parte tecnológica. ¿Por qué es importante el uso de esos ingredientes? ¿Para qué me van a servir en la conservación, en la distribución de los alimentos y de los productos a sectores de la población lejanas, en donde es necesario que podamos tener, tener esa inocuidad del alimento, que no vamos a poder lograr si no es aumentando, por ejemplo, la cantidad de azúcares, ¿no? Haciendo una concentración de azúcares importante que inhiba el crecimiento de microorganismos, ¿no? O adicionando además algún aditivo, un conservador, que permita que ese alimento no sea atacado por los microorganismos, y que pueda ser consumido a lo largo del tiempo pues, por más personas. Entonces, la gobernanza tendría entonces que
tendríamos todos que tomar en cuenta para hacer ya realmente un estudio de lo que son la inocuidad en los alimentos, en los cereales, tomar en cuenta todas estas partes, ¿no? Demográficas, los ambientes biofísicos, ambiental, la tecnología que tenemos a nuestra disposición, el por qué se utiliza pues, el procesamiento de los alimentos. Por ejemplo, también hablando de otro pues, elemento importante, pudiéramos estar hablando de los aceites y de las grasas trans, ¿no? Eh, Recientemente pues se ha modificado la Ley General de Salud y ya nos dice que se debe se prohíbe, ¿no? El uso de aceites parcialmente hidrogenados, ¿no? En alimentos, bebidas, alcohólicas, aceites parcialmente hidrogenados añadidos, ¿no? Porque pues contienen grasas trans y estas son un peligro para la población, son dañinas, ¿no? De nuevo, volvemos a esta parte de lo que decía Paracelso, ¿no? Todo es dañino, es un veneno, nada es 100% seguro, todo depende de pues tengamos el abuso, ¿no? En el consumo de ciertos productos, ¿no? Entonces, tenemos que, es una tarea interesante, ardua, pero la gobernanza en un sistema alimentario tendría que involucrar tanto a los sistemas productivos, a ver cómo es que producimos los alimentos, los cereales, los almacenamos, los distribuimos, los transformamos para poder venderlos y que tengan, que cumplan su función no solamente de venta, de ingresos, sino también de su valor nutrimental en las personas, asegurando obviamente que ese producto pueda, pues, sea accesible a la población, tenga la calidad necesaria, la inocuidad como parte de esa calidad y informando adecuadamente a la población de los beneficios, de cómo consumirlos, de qué manera consumirlos, porque tenemos que... no sé qué ocurrió. A ver, Sergio, perdón, creo que fue un desfaz. Si la subes tú de nuevo, por favor. A ver. Ahí está. Pues ya. Creo que sí, listo. Gracias, Sergio, ya. Listo. Porque no debemos de olvidar que el consumidor pues es el que es quien va a utilizar el producto, ¿no? Los cereales. Él va a elegir qué comprar, cómo elaborar el alimento, cómo almacenarlo, de qué forma consumirlo, etcétera. Y entonces nosotros tendremos que resguardar estos elementos, ¿no? La alimentación, la nutrición, tomando en cuenta la diversidad de las personas y asegurando una calidad de los productos que elaboremos. Tomando en cuenta el análisis de riesgos, ¿no? O sea, tomando en cuenta que el análisis de riesgos, de nuevo, no es algo nuevo, no es una técnica o una metodología que apenas
se haya desarrollado, es algo que en la evaluación de riesgos alimentarios se utiliza ya de tiempo atrás, de hace muchas décadas, pero que tendemos que darle ese enfoque de gobernanza, en el que participen todas las esferas, ¿no? El gobierno, la industria, la academia, el sector social, ¿no? Y que podamos establecer reglamentaciones, leyes que nos permitan realmente mejorar la nutrición de las personas, la calidad de los productos, la venta de productos, es decir, no vernos, como les comentaba en su momento, como seres antagónicos, ¿no? O lucha de contrarios, sino como actores dentro de un sistema alimentario del cual todos debemos de tener beneficio, y la persona, centrada en la persona, que es quien deberá tener el mayor beneficio. Recordemos entonces que hay que trabajar, ¿no? Como les comentaba, es un tema que recientemente me he topado con él, con esto de la gobernanza. Se ha trabajado completamente, en el que la comunidad científica, el gobierno y la industria debe de participar, pero en este trabajo colaborativo, en el que la ciencia de la inocuidad alimentaria se debe de entender mejor, no como esa ausencia de peligro, sino como ese nivel aceptable, tolerable de riesgo, ¿no? Por el consumo de alimentos, y conocer que el consumidor, además de ser ciudadano de una nación o de un país o del mundo, es un consumidor, y que debemos de cumplir con ambas expectativas dentro de de esta dimensión consumidor-ciudadano. Entender los cambios tecnológicos, conocerlos, ver cómo se aplican para, en beneficio del proceso de alimentos, no hablar per se voy a decir de nuevo la palabra ultraprocesado, pero no hablar per se solamente de que hay alimentos mínimamente procesados, alimentos ultraprocesados, sino realmente entender cuál es el porqué del procesamiento de los alimentos. Sí, reconocer que a lo mejor quizá haya productos que no deban ser elaborados, o que se deban de cambiar de alguna forma, pero no hacer un juicio sobre todo producto alimenticio, porque, bueno, pues sería, creo yo, es un error que deberíamos de evitar, ¿no? Y tener en cuenta que pues ya no estamos aislados. Hace tiempo pudiéramos, quizá los cambios en un país afectaban a otro, pero tardaban en llegar sus efectos. Ahora prácticamente lo que ocurre hoy en algún país empieza a tener efectos inmediatos en muchas partes del mundo de manera instantánea. Y si no, también nosotros ya estamos conectados con el mundo a través de nuestros sistemas, nuestros dispositivos, y sabemos lo que ocurre en cualquier otra parte del mundo en cuestión de instantes, ¿no? Ese es un gran riesgo, ¿no? Es un gran peligro, porque no alcanzamos a discernir entre qué es cierto y qué no, sino lo tomamos casi todo como cierto. Hace algunos años leí un libro que se llamaba El mundo es plano, de un escritor estadounidense, un periodista estadounidense que se llama Thomas L. Friedman, y él empezaba su libro con un relato de cuando Cristóbal Colón iba a ir a llegar a las Indias, ¿no? Y decía que iba a demostrar que la Tierra era redonda. Y Thomas L. Friedman dice, en su prólogo dice: yo les voy a demostrar que la Tierra es plana. Y no se refería a que la Tierra, a cambiar lo que ya sabemos, que la Tierra es
pues es un globo terráqueo, ¿no? Sino que todos se están nivelando, ¿no? Hasta cierto punto es cierto, hay muchas cosas que tenemos ya en la que nos nivelamos, tenemos al alcance casi todo, pero no en todas las áreas y no todas las personas. Es lo que deberíamos de trabajar nosotros, ¿no? Tener una gestión colaborativa para que la comunidad científica entienda esta dimensión consumidor humano, y no solamente la comunidad científica, sino el gobierno y la industria en su conjunto. Bueno, pues la situación es que los alimentos, así como los cereales, son complejos, ¿no? Los producimos y consumimos en infinidad de formas, son necesarios para sostener la vida y por lo tanto es un área de oportunidad grande para poder establecer una gobernanza en la que tengamos alimentos inocuos, tengamos alimentos de calidad y algo que también es importante, que quizás se ha manejado un poco más, sean sustentables, y podamos seguir produciéndolos y consumiéndolos a lo largo del tiempo. Pues, muchas gracias por su atención y espero que pues, esta plática les haya gustado, haya cubierto sus expectativas. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, Sergio. Déjame aquí, ya te jalo para poder prenderle esta cámara. Ahí estamos ya. Y primero, reconocerte mucho, darte gracias porque nos resumiste en menos de una hora un panorama complejo, un panorama que te llevaste desde el inicio de los tiempos, pero que eso sirve mucho porque yo lo veo tal vez como un sociólogo, el tema de cómo surgen los problemas, ¿no? Primero surge la situación, surge el uso, y de ahí surge una ley, cuando ese uso no está claro, no está regulado, y después surge la práctica en un futuro. Entonces, eso quiere decir que no es que nosotros hagamos lo que dice el ordenamiento jurídico o la ley o el gobierno, sino que primero surge de la tradición, surge del uso diario, surge finalmente de una necesidad. Y creo que esa es la parte que muchas veces perdemos de comprender el tema de gobernanza. Creo que muchas veces buscamos una fórmula fácil, queremos que nos digan, oye, ¿y qué me como para estar bien? Oye, pues, ¿qué tienes? Tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo esto. No, a ver, espérame, no es eso, justamente. Entonces, me gusta mucho esa forma en que nos estás llevando, porque es un camino muy largo, que en el Instituto de los Cereales sé que lo vamos a ir cubriendo en todas sus dimensiones con el paso de este tiempo, pero es muy bueno tener este punto de partida donde comprendamos primero qué es lo que pasa. Entonces, aquí los invito en los minutitos que nos quedan ya para cerrar, a que nos pongan sus preguntas, y yo te mando unas que me hacían en el chat, Sergio, para que nos ayudes. Y bueno, primero, creo que esa parte que ya decías de que si crecimos, si la sociedad, si la civilización creció y nació con un cereal, en su mayoría, si lo vemos como de edad, entonces, ¿qué me pudieras tú decir del tema de que los cereales es un vehículo justamente para muchas cosas? ¿De qué es de lo que hablo? Hoy, el hecho de tú procesar un grano y convertirlo en algo tan básico como una harina, se convierte en un vehículo idóneo para adicionarle ácido fólico, hierro, magnesio, zinc, sumándole a las cualidades que ya tiene de vitamina B12, del mismo carbohidrato. Cuéntame de eso. ¿Qué me pudieras tú decir? ¿Hacia dónde vamos utilizando entonces los granos como un vehículo para estar mejor? Cuéntame, ¿qué es lo que opinas de eso? Bueno, yo creo que pues vamos precisamente, por ejemplo, a poder tener alimentos que sean más completos, ¿no? En cuanto a la nutrición que puedan ofrecer, ¿no? A poder incluso tener, pues, sí, a lo mejor regulaciones en las que, dependiendo de hacia dónde va a ir dirigido el producto, tenga la, pues, obligatoriedad, ¿no? De poderlo adicionar con algún nutrimento que a través de ese producto pueda hacerse llegar a la población, ¿no? Es un poco como cuando se tenía la sal, ¿no? Y que se le adicionaba yodo para que pudiera llegar a la población porque había una deficiencia de yodo, ¿no? Entonces,
se podría hacer de esa manera mediante el estudio de la población, de la realidad de la población y cómo podemos hacer llegar a través de un alimento accesible, de alguna forma, que pudiera hacerse llegar a esa población para mejorar su ingesta de nutrimentos. Bien, Sergio, gracias. Tengo una muy buena pregunta que nos hace José Frank. Fíjate que justamente esa parte, cuando nos platicabas de cómo surge los padecimientos justamente derivados de comer cereales en no buen estado, se nos hizo muy, muy interesante. Tuve varios datos y esto viene a la pregunta que nos hace Pepe, que te la voy a leer. Dice, si bien a los cereales se le atribuyen ser la fuente de enfermedades, ¿qué podríamos decir de los beneficios para la salud? ¿Qué tanto aportan? Además de la nutrición, ¿podemos decir que ciertos cereales curan? Cuéntame, ¿qué me dices de eso? Muy buena pregunta. No sabría decir con ciencia cierta si un cereal cura, ¿no? O sea, en principio, si hablamos de los alimentos, en general, una buena nutrición establece un estado de salud adecuado, ¿no? No es que, no sé si realmente curara una enfermedad, ¿no? Habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la fibra, ¿no? De un cereal, pues estrictamente no es que cure, pero sí nos ayuda a tener un mejor paso de los un paso intestinal más adecuado, ¿no? Y no es que hayan sido fuente de enfermedad, los cereales no es que hayan sido una fuente de enfermedad, pero digamos que el vehículo, debido a malas condiciones en su almacenamiento y manejo, que provocaron en su momento un episodio de enfermedad, ¿no? De malestar, pero no es que hayan sido como tal la fuente, sino el vehículo, ¿no? Sí, no, claro, claro. Ahí creo que tienes este punto muy, muy válido. Muchas veces pasamos por alto el proceso de cómo se preparó y digo, es un ejemplo burdo. Voy a una tienda, compro algún producto y si el producto no estaba en buena calidad y me hace daño, lo primero que volteo y culpo al que pudo haber hecho ese producto cuando no piensas en el proceso de quién lo hizo, quién lo estivó, si estaba ante el sol, qué sé yo. Oye, tengo una pregunta más muy buena, que no sé, Milton Ramos, antes solamente para darles gracias a todos los que se nos unen hoy de Buenos Aires, de Guayaquil, de Perú, de Quito, obviamente México, Colombia, muchas gracias por podernos seguir. La pregunta que nos hace Milton es, ¿cómo se interrelaciona la gobernanza con la gestión alimentaria? Es una muy buena, cuéntame. Híjole, sí, son preguntas bueno, es que habría que ver cómo entendemos la gestión alimentaria, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por la gestión? La gestión de hacer llegar los alimentos a la población, desde ver el consumo, lo que conocemos como del campo a la mesa, ¿no? Y todo el proceso desde el cultivo, la cosecha, la transformación, la distribución, todo eso. Y cómo interrelacionar la gobernanza con esa gestión alimentaria, yo creo que tendría que ver con esta situación de poder establecer las medidas y los lineamientos adecuados que permitan asegurar el que la población tenga alimentos que sean suficientes, Así es. que sean accesibles económicamente y que le proporcionen la nutrición, los elementos para una nutrición adecuada. Así es. Y habrá que trabajar con todo eso. O sea, es todo un campo ahí, ¿no? Sí, claro, yo lo entendí un poco también como esa gestión de cómo debe llevar de la mano precisamente, que ya lo dices, esa relación con el gobierno, con el productor
y el consumidor, que eso es algo que ya se hace, ¿no? Justamente por eso hablamos de los estándares multinacionales que regulan justamente cómo tiene que llegar ese producto limpio, viable, inocuo, y creo que eso es parte, justamente una teoría que yo digo siempre es, a veces creemos y digo, oye, es que ya tengo 30, 40 años, 50, 60, estoy ya muy grande, y dices, no. ¿Por qué? Porque tenemos una calidad de vida mucho, mucho, mucho mejor, y eso justamente es algo que creo que vale mucho la pena. A lo que preguntaba Pepe, somos una población que tenemos varios estudios que al menos en Latinoamérica está probado que casi no comemos fibra. Entonces, no es de que no comamos cereales, pero también la ingesta de fibra no está tan presente. Entonces, ¿qué pasaría si comes un poco más de fibra? Son esas cosas que de repente dices, oye, hay un área de oportunidad y justamente es eso, ¿no? ¿Por qué le pedimos o por qué cuando hacemos una política pública con el gobierno, parte de la negociación o parte de lo que se llega es una norma que te diga, ¿sabes qué? Hay que hacerle llegar, y vuelvo con la norma del ácido fólico, porque el ácido fólico pues es una manera en la que llega a la población. Entonces, gracias a que la harina tiene eso, pues tenemos ya una generación de más de 30 años que no presentan este mal de la columna bífida. Entonces, creo que es algo que demuestra que la política, cuando se hace de la mano con el consumidor, con el gobierno, la gestión pudiera decir que es allá adecuada. Ahora, es una gestión que cambia siempre. Hoy vamos frente a los temas de, por ejemplo, estamos frente a los temas del uso de ciertos aditivos, del tema del uso de los agroquímicos. Entonces, Sergio, ahí todo esto que te digo es para una última pregunta, es, vamos muy claros con el panorama y sé que será tema de otro webinar, pero ¿esto qué te deja? ¿Cuál sería tu idea a futuro de ese mundo que deberíamos tener con la gobernanza? Más tecnología, no sé, muchos piensan, a lo mejor hagamos una app con inteligencia artificial para que nos mida si estamos consumiendo las calorías necesarias, si consumimos nuestro suficiente gluten, fibra. ¿Qué es lo que tú ves en esto? Es una idea para futurear. ¿Qué ves tú que pueda pasar en este mundo de la gobernanza para que mejore justo esto? Por lo que cierro que te digo, sí, tenemos varias cosas, tenemos comorbilidades, sin embargo, estamos demostrando que el ser humano es más longevo porque tiene mejor medicina, porque come mejor, y hoy estamos en un pico en el que somos más de 8,000 millones. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que tú verías en un futuro para esto? Bueno, yo creo que, digo, invariablemente vamos a lo mejor caminar hacia tener ese tipo de tecnologías, ¿no? Como mencionamos, quizá pues ahora tenemos, por ejemplo, un smartwatch que nos puede decir cuántas calorías consumí en el día, o sea, quemé, ¿no? Cuántas calorías quemé, y ahora con lo del COVID hasta me podía medir en la saturación de oxígeno y etcétera, ¿no? Pero yo creo que, y sin duda eso se va a desarrollar, ¿no? Y podemos tener incluso balanzas que nos digan, a ver, hoy me voy a preparar mi comida y voy a usar tantos granos de arroz y luego el jitomate, etcétera, y me calcula las calorías, las proteínas, lo que contiene esa porción que me estoy preparando. Pero creo que antes que eso habría que entender, y lo acabas de mencionar en lo que me estabas comentando, esta dimensión consumidor-ciudadano. Porque si bien todos somos ciudadanos, ¿no? Y tenemos desde el bebé que acaba de nacer y que ya se registró con su acta de nacimiento hasta el señor de 90 y tantos años, todos son ciudadanos, la dimensión consumidor va a cambiar, ¿no? El interés del consumidor de una persona a los 15 es diferente a los 30, es diferente a los 50 y es diferente a los 70, porque sus necesidades y su realidad empieza a cambiar. Y entonces no es lo mismo lo que o el interés que tenga una persona de 15 años sobre el consumo de alimentos al interés y la necesidad que tenga del consumo de alimentos de una persona que tenga como consumidor que tiene 70 u 80 años, ¿no? Sus necesidades son diferentes. Entonces, creo que es entender esa parte y entenderla en todo su conjunto en cuanto a en el establecimiento de reglamentaciones y regulaciones. Así es, Sergio. Pues Sergio, mil gracias. Muy reconocido todo lo que nos has dicho hoy. Fundamental para lo que viene.
Yo les cuento, Sergio es parte de nuestro comité científico, él es parte de los científicos que precisamente ayudaron para darle forma a este proyecto que hoy pueden ver. Con eso lo que les quiero decir, vamos a tener muchos más webinars con él y sobre todo vamos a estar analizando en un futuro todo lo que estamos con las dudas del etiquetado, para qué sirve, cómo sirve, qué debemos ver, qué hay que entender, sobre todo porque ahora, para que lo sepan, al menos en México, algo que pasó en Chile hace mucho tiempo, ya entramos a la segunda fase del etiquetado frontal que se hizo de los alimentos. Entonces esto comienza tan pronto como octubre de este año. Entonces creo que tenemos ahí un reto y muchas cosas que ver. Sergio, de verdad esta parte que nos cuentas nos es muy útil, sobre todo generar la conciencia de que los cereales ahí están, de que han sido parte de nuestra vida. Y finalmente es eso, queremos en el instituto darles la información que ustedes como consumidores, como investigadores, como académicos, como alumnos, como técnicos de la industria, que conozcan esto, que lo usen como una herramienta que ahí está. Creo que eso es lo que nos ha hecho falta, no buscar esa fórmula que resuelva todo, sino saber que hay muchas cosas que ahí están. Hace falta hacer mucha investigación, hace falta búsqueda, pero creo que eso nos lleva para muy buen puerto. Yo casi para cerrar, solamente quiero darle gracias otra vez a nuestros patrocinadores que han hecho posible estar hoy aquí, a Molenchemie, a Bühler y Stern. Muchas gracias por su apoyo. Pues solamente darle a Sergio un aplauso acá, nuestro abrazo, reconocimiento, y los invitamos para que nos sigan en el siguiente webinar. Pronto estarán viéndolo a través de nuestras redes sociales, en la página también, se la recuerdo, es www.ilcereales.lat. Búsquenos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, en Facebook, Instagram, y pronto vamos a estar platicando sobre muchos temas más. Muchísimas gracias, pasen muy buen día. Hasta luego. Gracias, Sergio. Muchas gracias, hasta luego.